Muy bien, vamos a abordar esta ponencia a través de diversos subtemas, uno de ellos explicando qué son los micronutrientes o microelementos, como también se conocen, para qué sirven, sobre todo cuáles son sus principales beneficios de hacer uso de ello, ya sea en aplicaciones foliares o aplicaciones al suelo, para obtener, pues, sobre todo esos beneficios que buscamos en nuestros cultivos. Los principales efectos de los micronutrientes y su importancia en la agricultura, los tipos de formulaciones y sus beneficios, y también cuándo y cómo usarlos. Ahora bien, abordando el primer tema, que son los micronutrientes, pues sabemos que los micronutrientes son elementos esenciales para el crecimiento y desarrollo óptimo de todas las plantas. Esto quiere decir que nuestros cultivos requieren de elementos que son básicamente muy esenciales porque no pueden ser sustituidos por algún otro nutriente. También la planta no va a poder completar su desarrollo o su crecimiento si falta alguno de estos nutrientes. A diferencia de los macronutrientes, pues los micronutrientes son aquellos que son requeridos en pequeñas cantidades. En total, hablamos que son 17 elementos esenciales que la planta va a requerir durante todo su ciclo de desarrollo. Y pues bueno, las necesidades de micronutrientes son variables entre diferentes especies de plantas. Y se ha documentado que los micronutrientes esenciales son el hierro, el zinc, el manganeso, el cobre, boro, molibdeno, cloro y níquel. Todos estos elementos pues son micronutrientes que van a jugar esa función de esencialidad para nuestros cultivos, y nosotros debemos asegurarnos de que el suministro sea el adecuado, ya sea que pues lo tengamos en diferentes fuentes, ya sea en fertilizantes, en el suelo, pero más adelante vamos a ir viendo cómo podemos determinar si nuestros cultivos tienen las cantidades adecuadas y cuándo serían los momentos oportunos de aplicación de estos micronutrientes. Y de manera natural se encuentran en la composición de los minerales del suelo. Ahora bien, ¿de dónde provienen los micronutrientes que absorben los cultivos? Pues provienen de tres principales fuentes. Uno de ellos pues es el suelo, ya que en condiciones naturales tenemos minerales, tenemos diferentes compuestos que al paso del tiempo se van a ir liberando en el medio, en la solución del suelo, y estos micronutrientes pueden ser aprovechados por la planta. Sin embargo, para nosotros saber qué cantidades de micronutrientes tenemos, es necesario hacer un análisis químico de la fertilidad del suelo, ya que posteriormente de revisar ese análisis podemos también revisar o conocer qué micronutrientes sí están disponibles para la planta y en qué cantidades. Otra fuente también es el agua misma de riego, ya que el agua por sí misma puede contener cloro, puede contener algunos ya micronutrientes, incluso boro, pero también es necesario tener un análisis químico de agua, ya sea que estemos usando agua de pozo, agua de canal o agua de una represa. Es importante que podamos contar un análisis para poder determinar en qué niveles se encuentran aquellos micronutrientes que nuestra planta va a requerir para su desarrollo y para su crecimiento. Y por último, pues también están las fuentes de fertilizantes. Dentro de ello, pues tenemos fertilizantes solubles, algunos fertilizantes que sean quelatados, algunos fertilizantes que sean acomplejados, ya sea con diferentes agentes, entre ellos aminoácidos, ácidos fúlvicos, pero más adelante también vamos a ver cómo se diferencian y en qué momento nos pueden ayudar a nuestros cultivos. Ahora bien, los micronutrientes complementan a los macronutrientes para cumplir los requerimientos durante el crecimiento de las plantas, y se pueden clasificar por sus características químicas en elementos metálicos como es el hierro, zinc, cobre, manganeso, molibdeno y níquel, elementos metaloides como es el boro, el silicio, y elementos no metales como lo es el cloro.
Los elementos metálicos son aquellos que se van a poder quelatar fácilmente y que los vamos a encontrar en diferentes formulaciones de productos usando como acomplejante un quelato sintético. O bien también se pueden clasificar por sus cargas eléctricas en cationes, que son aquellos elementos que tienen cargas positivas, como es el hierro, manganeso, zinc, cobre y el níquel. Y también en aniones, que son elementos que tienen cargas negativas, y aquellos son el molibdeno, el boro y el cloro. Ahora bien, ¿para qué sirven? Pues cada micronutriente tiene una función esencial también dentro de las plantas. Sin embargo, vamos a hablar de las principales. Y para el caso del cloro, pues una de ellas es que participa en la activación enzimática de la ATPasa, la cual es una enzima que se encarga de generar ATP, que es una molécula de energía de la planta, lo que nosotros también le podemos llamar como la moneda energética, porque es aquella molécula que va a ocupar para casi todos sus procesos fisiológicos. También el cloro participa en la regulación de la apertura de los estomas en las hojas de las plantas. Y bueno, en las hojas de todas las plantas tenemos aquellas células que van a permitir el intercambio gaseoso, ya sea que se dé la entrada de CO2 del medio ambiente al interior de las hojas, o bien que haya salida de oxígeno. Y estas células que se llaman estomas, pues van a estar abriendo y cerrando a lo largo del día. Y para ello, pues se requieren cantidades de cloro al interior de estas células, además de algunos componentes orgánicos, también de potasio, que es otro macroelemento esencial. Y pues esto va a estar permitiendo que la planta esté haciendo fotosíntesis. También el cloro actúa como un transportador de otros nutrientes, como es el caso del potasio y como es el caso del calcio, ya que al ser un elemento con carga negativa se va a poder acomplejar con elementos de carga positiva. Y durante el proceso de fotosíntesis, el cloro participa en la fotólisis del agua. Este es un proceso en el cual durante la fotosíntesis el agua se descompone para obtener electrones o obtener finalmente energía en presencia de luz. Y esto no se puede dar si dentro de la planta no hay cloro en aquellas enzimas que están participando dentro de todo este proceso. Ahora, otro micronutriente esencial, pues es el boro, el cual promueve el transporte de azúcares. También participa en la síntesis de la pared celular y promueve la integridad de todas las células vegetales. Y por último, participa en la etapa de floración y polinización, ya que durante este proceso, pues el boro participa para que se dé un correcto crecimiento del tubo polínico, el cual termina a partir del grano de polen y finalmente se da el proceso de fecundación para generar un fruto y finalmente pues desarrollar la calidad que buscamos, sobre todo en cultivos donde estamos cosechando los frutos. Para eso es muy importante la participación del microelemento boro y nosotros debemos también asegurarnos que se encuentren las cantidades adecuadas en nuestros cultivos. Otro micronutriente pues es el hierro, el cual vimos que es un elemento metálico. Forma parte de diferentes enzimas. Una de ellas es una ferredoxina, que también es una proteína, la cual participa en la fotosíntesis, en la asimilación de nitrógeno y en la síntesis de aminoácidos. Y en los cloroplastos promueve la actividad de la enzima superóxido dismutasa. Esta enzima se encarga básicamente de neutralizar radicales libres que se generan a través de de situaciones de estrés que llega a pasar la planta. Y también participa en el ciclo de Krebs para la obtención de energía. Ahora, una de las características del hierro es que puede cambiar de valencia, de carga positiva divalente a carga positiva trivalente, y esto es durante un proceso de óxido reducción.
Y esto se realiza también dentro de la planta porque la misma planta, al hacer estos cambios a través de la actividad enzimática, pues va a estar neutralizando aquellos radicales libres que, bueno, los radicales libres pues también son compuestos que le van a afectar negativamente porque van a degradar proteínas o van a degradar la estructura de una célula vegetal. Y bueno, el hierro es muy importante en este caso para que se dé este proceso de oxidorreducción y también durante la fotosíntesis que se dé el proceso de transferencia de energía a través de los electrones. Otro elemento más también muy esencial pues es el manganeso, el cual constituye la enzima superóxido dismutasa que participa en neutralizar radicales libres. Al igual que el hierro, este elemento tiene esa capacidad de cambiar de valencias y lo vemos en el esquema en el cual están transformando el oxígeno, que es un radical libre, en peróxido de hidrógeno. Y posteriormente este peróxido de hidrógeno pues también se transforma finalmente en agua para que ya no sea tóxico como radical libre, sino que ya tenga esa neutralidad. Y esto se da a través de la acción de las enzimas detoxificantes, como es la superóxido dismutasa, la cual puede usar hierro, puede usar manganeso, puede usar otros micronutrientes que son metálicos para que se den estos procesos. También el manganeso activa más de 30 enzimas en las plantas y también participa en la formación de la lignina y de la división celular. Ahora, nuestro siguiente micronutriente pues es el cobre, el cual constituye más de 100 enzimas dentro de las plantas. Una de ellas es la plastocianina, la cual participa en la fotosíntesis. Y este elemento metálico, al igual que los anteriores, como es el caso del hierro o el caso del manganeso, pueden estar cambiando de valencia y por ello efectúan esa transferencia de electrones. Participando en estos procesos redox, porque también llega a constituir una enzima que se llama la superóxido dismutasa, pero en este caso que contiene hierro en vez de cobre o en vez de hierro. Y bueno, también vemos que en las hojas de la fresa se llegan a presentar algunos síntomas de deficiencia, las cuales son manchas necróticas que abarcan la totalidad de la hoja, como lo vemos en la imagen de la izquierda. Y en la imagen de la derecha vemos una hoja que está totalmente nutrida con las cantidades adecuadas de cobre. Ahora, el siguiente micronutriente es el zinc, el cual constituye diferentes enzimas, participa en el metabolismo de los carbohidratos y también participa en la síntesis del aminoácido triptófano y también del ácido indolacético. Esto se da principalmente para el correcto crecimiento de las raíces. Y podemos apreciar en la imagen el síntoma de deficiencia de zinc, esto es en maíz, el cual es muy común, dado que el maíz también tiene una alta capacidad de, perdón, es un cultivo altamente demandante de zinc. Nosotros debemos asegurarnos que ya sea en el suelo o mediante aplicaciones principalmente foliares, estemos suministrando este micronutriente. Ahora bien, el siguiente pues es el molibdeno, el cual participa en la asimilación del nitrógeno, constituye la enzima nitrato reductasa y es cofactor de la enzima nitrogenasa. Participa también en la formación del polen y podemos ver que en el caso de la asimilación de nitrógeno o de la fijación de nitrógeno atmosférico, pues se requiere de la actividad de una enzima que es la nitrogenasa, la cual contiene molibdeno. Y esto se da principalmente en esa asociación simbiótica de microorganismos con las raíces, las cuales pues se forman nódulos, hablando del caso de las especies como lo es Rhizobium. Y bien, en este proceso pues el molibdeno juega un papel muy importante, dado que no se puede dar esa fijación de nitrógeno si hace falta este micronutriente. Y pues el caso del siguiente micronutriente es el níquel,
el cual constituye la enzima ureasa, la cual se encarga de transformar la urea en amoníaco y posteriormente en amonio para que sea absorbido por la planta. Promueve la asimilación del nitrógeno y forma complejos estables entre los aminoácidos. Y acá en la imagen podemos ver brotes del cultivo de nogal, y en la imagen o los brotes de la izquierda tiene las cantidades adecuadas, y la imagen de la derecha pues muestra deficiencias de níquel. Y para este caso se ha documentado que el nogal requiere una concentración de 5 a 15 partes por millón de este micronutriente. Y de manera general, podemos ver que los micronutrientes cumplen funciones específicas. Dentro de ellas es que los iones metálicos participan en los procesos redox. ¿Por qué? Porque cambian de valencia y también son componentes y cofactores de diferentes proteínas. Podemos ver que llegan a activar hasta más de 300 proteínas dentro de las plantas. También son muy necesarios en los procesos fisiológicos, ya sea de fotosíntesis o de absorción de otros micronutrientes. Como en el caso del coliflor, un síntoma de deficiencia que causa el tallo hueco se le atribuye a la deficiencia de boro. Para ello nosotros también podemos asegurarnos de que las cantidades que nosotros estemos suministrando sean las adecuadas. Y esto lo vamos a ver también más adelante sobre cuándo y cómo aplicar. Ahora bien, si no existen las condiciones o no le estamos dando las cantidades adecuadas a nuestros cultivos, pues van a manifestarse deficiencias, ya sea en las hojas o también en los frutos, los cuales son síntomas que nos van a afectar negativamente el rendimiento en calidad y en cantidad de la cosecha. Ahora bien, vamos a abordar el tema de los beneficios de los micronutrientes y su importancia en la agricultura. Aquí tenemos las formas de absorción del suelo para cada caso de micronutriente. Vemos que de manera natural las raíces van a estar absorbiendo las cantidades que la planta requiere. Sin embargo, pues al hacer un análisis químico del suelo, nosotros también debemos interpretarlo, ya que no siempre esas cantidades van a estar disponibles. Aquí representamos las formas asimilables del suelo. Sin embargo, en vía foliar podemos hacer uso de otras herramientas. Y para el caso de cultivos que se producen sin suelo o que se producen en hidroponía, pues también hay una determinación de cuáles son las cantidades adecuadas que debe contar esa solución nutritiva. Como en el caso del hierro, nos indican que debemos asegurarnos que haya 50 micromoles de hierro, que es equivalente a 2.7 partes por millón. Para el caso del manganeso, pues son 20 micromoles, que equivalen a 1.09 partes por millón. Ahora bien, ya se han generado muchas soluciones nutritivas, y todas ellas se interpretan en micromoles porque son cantidades que nosotros podemos diferenciar entre una y otra concentración, ya que si vemos las partes por millón o los milimoles, pues son cantidades muy pequeñas, pero que todas son equivalentes. Entonces, una solución o un cultivo como el caso del jitomate, pues requiere que estas cantidades se estén suministrando en la solución nutritiva porque no hay suelo que esté suministrando pues los micronutrientes a partir de los minerales. Ahora, dentro de los factores que determinan la disponibilidad de los micronutrientes, pues uno de ellos es el pH, ya que si tenemos pHs demasiado ácidos o demasiado alcalinos, pues pueden limitar la absorción ya sea de uno o más micronutrientes. Como el caso de un pH de 9, por ejemplo, el molibdeno está muy disponible, pero el hierro
o el manganeso no van a estar disponibles. Por el caso contrario de un suelo muy ácido que tiene un pH de 5, va a haber aquellos micronutrientes que sí van a estar más disponibles, como el caso del hierro, pero el molibdeno, en caso contrario, no va a estar disponible. Ahora, ¿cómo lo vamos a mejorar? Puede ser a través del uso de quelatos sintéticos, los cuales también más adelante vamos a poder diferenciar qué tipo de formulaciones son las que nos van a beneficiar para que se dé esa absorción de nutrientes. Ahora bien, de manera natural en el suelo hay diferentes interacciones entre los mismos nutrientes y esto se ve representado en el diagrama de Mulder, el cual ya nos indica que hay antagonismos o sinergismos. Los antagonismos son aquellas relaciones en las cuales la presencia de un nutriente beneficia la absorción de otro, como el caso del nitrógeno, tiene sinergismo con el boro, pero por el caso contrario, el nitrógeno tiene antagonismo con el boro, pero tiene sinergismo con el magnesio. Y para cada caso de nutriente, pues tiene diferente relación que nosotros vamos a encontrar de manera natural. Pero esto también nosotros lo podemos evitar usando diferentes formulaciones que más adelante también las vamos a poder diferenciar. Y dentro de los motivos de deficiencia de los micronutrientes, encontramos que uno de ellos es el pH del suelo, que nos va a limitar la absorción de ciertos nutrientes, o también el pH de la solución nutritiva. También las interacciones, como lo vimos en el diagrama de Mulder, el cual nos indica antagonismos o sinergismos en el suelo, la baja absorción por la planta o la falta del micronutriente, las interacciones con fosfatos solubles o con carbonatos, y también un alto incremento de la fertilización con nitrógeno, fósforo o potasio. Y además del manejo ineficiente del riego, todo esto en su conjunto nos puede afectar negativamente la absorción de los micronutrientes. Ahora bien, también hay una ley del factor limitante, la cual nos dice que si un micronutriente esencial no está en las cantidades adecuadas, pues a su vez nos va a afectar en la calidad y en el rendimiento, incluso aunque los demás estén en cantidades adecuadas, si uno de ellos no lo está, pues vamos a tener síntomas de deficiencias. Y ya cuando observamos un síntoma de manera visual, pues la planta ya lo está mostrando, digámoslo, en un nivel avanzado, porque en sus procesos fisiológicos ya se dio esa carencia, y aunque nosotros no lo percibamos visualmente, esa carencia ya se puede estar presentando si algún nutriente no está en las cantidades adecuadas. Por eso recomendamos que siempre se hagan análisis foliares de manera periódica para que nosotros estemos monitoreando ese estatus del cultivo, incluso antes de ver el síntoma visual, como es el caso aquí del hierro, que se observa pues esa esclerosis a lo largo de la hoja. Dentro de las herramientas que nos van a ayudar en el diagnóstico del cultivo, también son los análisis químicos, ya sea de tejidos, análisis de la hoja completa o de la savia, el análisis químico del suelo, el análisis químico del agua, y por último el diagnóstico visual, ya usando alguna referencia documentada o avalada. Y pues no hay nada mejor que nosotros, al determinar un diagnóstico, nosotros tengamos el historial completo, o digámoslo así, el expediente, de saber qué tipo de agua es la que estamos usando, saber si nuestro suelo presenta algún desbalance o algún exceso de algún micronutriente, pero todo esto lo vamos a poder ir analizando y descartando cuando estamos haciendo los análisis químicos foliares.
Y ahora bien, para nosotros saber qué tipo de formulaciones nos van a ayudar, vamos a abordar los beneficios de cada una de ellas. Para el caso de sulfatos y nitratos, son fuentes de micronutrientes que principalmente se usan en aplicaciones al suelo. Sí, este tipo de formulaciones tiene la desventaja de que puede sufrir interacciones con las cargas positivas o negativas de los minerales y pierden un porcentaje de eficiencia, de disponibilidad de cada micronutriente. Por ello, pues ya hay otras fuentes como son también óxidos, los cuales se usan principalmente en aplicaciones foliares, pero sin embargo también muestran alguna baja eficiencia al ser aplicados al suelo, ya que reaccionan en este caso con el agua. Y el micronutriente o bien puede quedar fijado o se exhibia. Y los quelatos sintéticos sí nos van a ayudar a proteger estos micronutrientes, ya que dependiendo de un rango de pH, nos van a poder, van a dar la permanencia al micronutriente en el suelo y no vamos a tener el caso de pérdida por lixiviación o porque quede fijado por cargas negativas. Para el caso de los complejos con aminoácidos, principalmente son usados vía foliar, ya que su absorción es mucho más rápida, dado que tienen un peso molecular muy bajo. Y en el caso de los complejos con ácidos orgánicos, como son citratos, ácidos fúlvicos o policarboxílicos, también son usados vía foliar, dado que se absorben muy rápidamente y tienen un peso molecular bastante bajo. Aquí tenemos el primer caso de los sulfatos y nitratos que les mencionaba que pueden reaccionar. En este caso es fosfato monoamónico con sulfato de zinc. Del lado derecho observamos un vaso de precipitados que tiene una solución pues blanquecina, lo cual nos indica que ya se precipitó y el zinc no está disponible para la planta porque se forma el compuesto fosfato de zinc. Ahora, del lado izquierdo, tenemos una solución transparente del mismo fosfato monoamónico con quelato de zinc EDTA. Y aquí observamos que la solución no se precipita y aquí el zinc sí está biodisponible para la planta. Esta es una de las ventajas de usar quelatos sintéticos en aplicación al suelo, ya que las fuentes de sulfatos y nitratos pueden perder esta eficiencia por la formación de precipitados. Ahora bien, para el caso de los agentes acomplejantes, pues tenemos diferentes tipos, ya sean agentes orgánicos, sintéticos. Dentro de los agentes sintéticos, pues son los quelatos. El más común es el EDTA. Y para el caso de componentes orgánicos están los aminoácidos, como lo es la glicina, la cual tiene un peso molecular bastante bajo. Ahora bien, el tipo de formulación a base de quelatos sintéticos nos ayuda para cada rango de pH que nosotros tengamos en el suelo. Por ejemplo, el EDTA nos protege a un micronutriente de un rango desde pH 4 hasta pH 7. Pero no nos protege este micronutriente si tenemos un suelo muy alcalino, por ejemplo, de pH 8. Para ello nos puede ayudar más un quelato, ya sea EDDHA o HBED, el cual nos está protegiendo al micronutriente desde pH 3 hasta pH 11. Esto quiere decir que si nosotros lo aplicamos al suelo y de hecho nos funcionan mejor en aplicaciones al suelo, independientemente de que el pH esté alcalino, el micronutriente sí puede estar disponible para la planta. Y para el caso de los complejos orgánicos, tienen también ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas es que en vía foliar se van a poder absorber rápidamente, pero sus desventajas son que tienen una degradación bastante rápida.
Y aquí tenemos diferentes datos de estabilidad que nos dice que, por ejemplo, un EDTA tiene una estabilidad bastante fuerte. Por ejemplo, un EDTA de cobre, comparando con un complejo orgánico también de cobre, pues la estabilidad de este complejo orgánico va a ser mucho más baja. Sin embargo, si nosotros lo estamos usando en vía foliar, pues nos va a dar el beneficio de que la absorción también se dé de manera rápida. Ahora, ¿cuándo y cómo usarlos? En aplicaciones al suelo, podemos hacer uso de aquellas formulaciones que nos van a proteger al microelemento, como son los quelatos sintéticos, los cuales aquí se representan en forma de una pinza, que al interior van a proteger al ion metálico y va a evitar que haya antagonismos con otros iones, que también quede fijado con presencia de fosfatos. Van a evitar que un alto pH también esté afectando su disponibilidad, o que la presencia de carbonatos afecte la disponibilidad de este micronutriente. También protegen al nutriente de la presencia o fijación, más que nada, con componentes orgánicos como es la misma materia orgánica, o la fijación en el complejo arcillo-húmico. Estos quelatos sintéticos y los nitratos o sulfatos los podemos aplicar al suelo, y aquellos que son componentes sintéticos como es el EDTA, pues nos va a proteger, como lo vimos, de un rango de pH del suelo desde 4 hasta 7. Para el caso de las aplicaciones foliares, pues podemos hacer uso de aquellas formulaciones de complejos con aminoácidos, con óxidos o con aquellos otros como son los citratos. ¿Por qué? Porque los micronutrientes ya van a estar protegidos. En el caso de la imagen de la izquierda, podemos ver que las cargas negativas de la cutícula o de la hoja impide que se dé una absorción eficiente, ya que también estas cargas van a estar atrapando al micronutriente y su absorción va a ser relativamente baja. Ahora, si ese micronutriente va protegido ya sea con un aminoácido de bajo peso molecular, pues su absorción va a ser mucho más rápida porque no va a tener la interacción con las cargas negativas de la cutícula de la hoja. Y es la recomendación usar en aplicaciones foliares aquellos complejos que no son quelatos sintéticos, pero que sí sean complejos a base principalmente ya sea de aminoácidos o de componentes orgánicos, para evitar que se dé esa interacción también en la superficie de la hoja con las cargas negativas de las ceras de la cutícula. Ahora, en cuanto a las soluciones Altiara, contamos con una composición de micronutrientes, principalmente magnesio, manganeso, hierro, azufre y cobre, los cuales, como vimos, son micronutrientes esenciales para los procesos fisiológicos, principalmente de fotosíntesis. El magnesio es un macronutriente, sin embargo, pues es componente central de la clorofila. Y en el caso del manganeso y el hierro, pues son aquellos micronutrientes que ayudan en neutralizar radicales libres, que ayudan también en activación enzimática. Y toda esta composición puede ser usada ya sea en aplicaciones principalmente al suelo, ya que nos van a proteger de esos pHs que podamos tener entre diferentes condiciones, ya sean ácidos o alcalinos. Los componentes a base de quelatos, como es el EDTA, nos va a proteger los micronutrientes. Muchísimas gracias y gracias por su tiempo, por conectarse